Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. La verdad. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. La verdad. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campeone no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. El inglés no es mi lengua materna, así que les pido paciencia. Conversación normal. Pensamientos / monólogo interior. Conversación telepática. Dioses / diosas hablando. Gritos. Cantar. Disfrutar. Lobo joven. Rob había abandonado al maestre Luwin de nuevo y se había escondido en el bosque de los dioses. Sentía que su rebelión estaba justificada. Se sentía solo desde que Jon se marchó. Jon era el único que lo trataba como a un hermano. Había pocos chicos de su edad, pero lo trataban como a una bestia en lugar de a un amigo. Echaba de menos la sencilla camaradería que tenía con Jon. Incluso los herederos de los vasallos de su padre solo intentaban acercarse a él para fortalecer sus lazos de cara al futuro. Una parte de él comprendía que esos lazos eran beneficiosos para el futuro, pero no podía evitar compararlos con Jon, a pesar de saber que estaba siendo injusto. Era un bastardo, pero nunca intentó menospreciar su estatus, como le había advertido su madre. Casi siempre, asumía la culpa de sus desventuras, argumentando que de todas formas lo iban a culpar. Mejor asumir toda la responsabilidad. Le frustraba que su madre no pudiera ver a Jon tal como era y que le culpara de cada pequeña infracción. Todo llegó a su punto álgido cuando Jon regresó con la espada. Su madre empezó a evitarlo, y Jon le contó toda la historia de cómo había encontrado la hoja. Pensar que Jon había matado a un dios era alucinante. Matar a un dios venerado en el sur y uno de los dioses de su madre no ayudaba en absoluto. Aunque su mente adolescente no comprendiera el verdadero significado de sus palabras, sí entendía que era algo muy grave. Para él, todo eran juegos e historias, pero aquella noche, cuando Jon protegió Invernalia y a la gente de Ciudad Invernal, aquello se convirtió en algo más que una simple historia. Esa noche, Jon se transformó de su hermano en un guerrero legendario. Pero algo cambió en su interior aquella noche. No, eso era incorrecto. Jon era diferente la mañana que regresó con la espada. Fue la batalla la que hizo más evidentes los cambios. Jon estaba callado y retraído, y evitaba hablar de su victoria sobre los hombres del hierro. Le llevó semanas invocar su espada dorada, contentándose con practicar con una espada de entrenamiento para que sus golpes fueran menos peligrosos. Estaba desconcertado por ese comportamiento hasta que Ser Rodríguez se lo aclaró. Jon había quitado vidas por primera vez esa noche. Rob protestó diciendo que él y Jon ya tenían experiencia en quitar vidas y que no era la primera vez. Habían estado acompañando a su padre en sus cacerías. Pero Ser Rodríguez no estuvo de acuerdo. Según él, cazar animales era una cosa, pero matar a un semejante mancha el alma, y Jon se sentía culpable por lo que había hecho. Las vidas que Jon había quitado esa noche eran suficientes para hacer que cualquiera se sintiera como un monstruo. Rob quería ir a ver a Jon para asegurarle que no era su culpa y que si no hubiera tomado su espada, el destino de los habitantes de Wintertown habría recaído sobre ellos. Ser Rodríguez estuvo de acuerdo con su valoración, pero dijo que Jon tendría que asumir las consecuencias de su acto por sí mismo. Lo mejor que Rob podía hacer era hacerle saber que no estaba solo. Rob tomó cartas en el asunto y comenzó a contarle historias sobre Jon a Sansa. Ella era una niña atenta y había empezado a percibir la actitud fría de su madre hacia Jon. Decidió reclutarla a ella y a Bran. Si había algo que Jon adoraba más que a él, era jugar con sus hermanos menores. Bran ya estaba convencido, pues había visto a Jon derrotar a varios reclutas él solo, y su victoria sobre los hombres del hierro lo había convertido en un verdadero caballero a sus ojos. Arya ya era más cercana a él que cualquiera de sus hermanos. Solo necesitaba que Sansa mirara a Jon con los mismos ojos. Empezó a contarle historias sobre Jon, adornando algunos detalles. Pero, a partir de esas historias, lo convirtió en un caballero para ella, incluso superior a ellos.
El cambio de actitud de su madre y la tendencia de Jon a vagar ayudaron enormemente. Siempre regresaba con historias de sus viajes, sobre cómo ayudaba a la gente humilde, protegía a viajeros y doncellas de los bandidos y mataba salvajes. Jon era el caballero de la vida real de sus historias. Sansa, fascinada por las historias de caballeros y princesas, empezó a imaginarse como una princesa. Cada vez que Jon regresaba de sus viajes, le pedía flores diferentes, y Jon siempre accedía a sus peticiones. Ser Rodríguez comentó que era bueno que Jon tuviera algo más que hacer hoy sangre que esperar. Pero todo llegó a su fin cuando llegaron las noticias de la destrucción de Fuerte Terror. Jon fue desterrado y se marchó sin despedirse. Robb quería desahogar su ira contra Jon y su padre. Jon lo había abandonado. Sabía que estaba desterrado, pero ni siquiera se despidió. Su padre no le había dado ninguna respuesta satisfactoria. Como Jon no estaba allí, concentró su ira en su padre. Al menos Sansa y Bran comprendieron la situación, o al menos lo demostraron, pero él no sabía cómo explicárselo a Arya. Ella no paraba de gritar por Jon, tenía rabietas como nunca y lo llamaba a gritos. Incluso darle de comer era un suplicio. Le llevó muchísimo tiempo comprender que Jon no volvería pronto. La decisión de su padre no sentó bien al resto del reino, por lo que pudo comprender. Una investigación minuciosa del incidente en Fuerte Terror reveló que Jon decía la verdad que su padre se negaba a escuchar y que consideraba las divagaciones de un loco. Robb se sintió reivindicado. Se sintió aún más feliz cuando llegó la carta de la corona, ordenándole que renunciara al destierro de su hermano. Les comunicó la noticia a sus hermanos, quienes esperaban con ansias la llegada de Jon, pero no lo encontraron por ninguna parte. Habían transcurrido casi 6 lunas desde que Jon abandonó Winterfell cuando llegaron las primeras noticias. Jon había conquistado Braavos. 2 lunas después, un representante de Braavos llegó para anunciar la noticia y traer regalos en nombre de su hermano. Exigió saber por qué Jon no había venido él mismo, y el representante se sonrojó. Ignoró la mirada de advertencia de su padre por hablar fuera de turno y, en cambio, miró al representante, esperando respuestas. Dijo que, dado que Jon había elegido el exilio por voluntad propia, regresaría cuando fuera necesario. Quiso preguntar qué significaba eso, pero su padre le explicó que, puesto que Jon era rey, no podía entrar en otro reino sin el debido proceso. A él no le importaba, y Arya compartió su sentir armando un escándalo. Sansa y Bran intentaron mostrarse comprensivos, pero también era evidente que imitaban a los ancianos. Arya simplemente sabía que Jon no estaba allí, pero para Robb era la sensación de abandono lo que le llenaba el corazón. Intentó abandonar la sala, pero el representante se lo impidió. Jon le había enviado una carta. En la carta, Jon se disculpaba por no haberse despedido y explicaba los sucesos ocurridos en Fuerte Terror y Braavos. También explicaba su deseo de visitarlos, pero Bellegre, su consejero, le había aconsejado que no lo hiciera. Dado que ahora era rey, no podía visitar un reino extranjero sin el debido proceso si no quería causar problemas en el norte. Los invitó a él y a todos sus hermanos a visitarlos y les pidió que escribieran. Finalmente, le prometió que si alguna vez lo necesitaba, acudiría, sin importar las objeciones. No era gran cosa, ya que era un pobre sustituto de tener a su hermano delante, pero la carta era prueba de que Jon todavía se preocupaba por él. Esa no fue la última carta que Jon le envió. Hablaba de los libros que debía leer para comprender la naturaleza de los dioses, para usar eficazmente las autoridades usurpadas y para luchar contra ellos. Según él, era una suerte que los dioses contra los que había luchado hasta el momento fueran o bien locos o bien sensatos. Había muchas cosas que no tenían sentido, y quería explorar Valyria, pero Bellegre le rogó que se preparara bien para su viaje en lugar de lanzarse de cabeza. Las historias de terror de los pocos supervivientes disuadieron a la mayoría de los exploradores. Aunque Jon confiaba en poder aventurarse solo en Valyria, Bellegre y su dama de compañía razonaron que no sabría dónde ni qué buscar. Necesitaba, como mínimo, un erudito versado en la cultura valyria. Además, también hablaban de cosas cotidianas. Era algo que esperaban con ilusión.
Como era el mayor y el que más escribía, sus hermanos le exigían que les leyera la carta. La noticia de que Jon era el rey se extendió por Ciudad Invernal, y la gente común alzó sus copas en señal de celebración. Los distintos mercaderes que venían de Braavos difundieron aún más la historia, e incluso surgió una nueva canción, El Lobo y el Toro, que se cantaba por toda la ciudad. Otro cambio importante fue la reacción de su madre ante la septa Catherine. Tras la trágica muerte de la septa Mordane, se invitó a una nueva septa para que comenzara la formación de Sansa como dama, pero, al parecer, esta empezó a enseñarle la naturaleza de los bastardos según la fe sureña, e intentó convertir su admiración por Jon en desdén. Su madre se enteró de lo sucedido cuando Sansa le preguntó si Jon volvería para ocupar el lugar de Robb como el próximo señor de Invernalia. La madre se enfureció con la septa y la reprendió duramente en el septo. Jon Snow es el rey de Braavos, una de las ciudades más prósperas que alberga el Banco de Hierro. Por favor, infórmame, septa. ¿Qué podría ganar siendo el guardián del norte que no esté ya a su alcance como rey? Lady Stark, ¿acaso no es esta la prueba de la naturaleza de ese bastardo? Tomó algo a lo que no tenía derecho. Tarde o temprano, volverá su mirada hacia el norte. Guarda esos pensamientos para ti. Jon Snow será el bastardo, pero adora a sus hermanastros. El hecho de que conquistara Braavos él solo plantea la pregunta, ¿qué le impidió hacer lo mismo con Invernalia? A pesar de haber sido capturado como un criminal y condenado al muro, jamás alzó su espada. Sin mencionar que salvó a Invernalia y a la gente de Fuerte Terror. Si eso no demuestra su carácter, me temo que las enseñanzas de los 7 no te sirvieron de nada. Otro intento semejante te llevará a ser desterrado de mi servicio. Los sirvientes susurraban que el comportamiento de madre había cambiado por completo. Si bien, tras el asedio de Invernalia, madre se había vuelto más tolerante con Jon, era la primera vez que lo defendía públicamente. Él no ignoraba el desdén que madre le había mostrado a Jon en el pasado, aunque prefería no hacerlo. Le sorprendía su comportamiento. No le parecía natural. Ella siempre le advertía que Jon era un bastardo y que intentaría usurpar su lugar. Él siempre ignoraba sus advertencias e incluso lo defendía, pero ahora su madre se esforzaba por estrechar el vínculo con sus hermanos menores. Él le preguntó al respecto, y ella le reveló que Jon le había hecho una promesa la noche del asedio. En ese momento, no vio al bastardo, sino al hijo de Eddard Stark frente a ella. Jon, aún teniendo el poder de aniquilar un ejército en cuestión de segundos, estaba más preocupado por cumplir las peticiones de sus hermanos. La verdadera medida de un hombre no reside en el poder de su sangre, sino en lo que hace con ese poder. Le preguntó al maestre Luwin qué quería decir con madre, y este le explicó que el ejemplo perfecto de una persona así era el Señor de los Gemelos. Era un señor engreído que se aprovechaba de que su castillo se encontraba en la ruta más rápida hacia las tierras de los ríos. Era un hombre de carácter difícil y siempre insultaba a los señores visitantes o les imponía a sus hijos a quienes querían cruzar su puente. En el presente, los señores del norte se reunían en Invernalia para discutir sus hallazgos en Fuerte Terror y el futuro de la casa Bolton. Se decía que Domeric Bolton llegaría en una semana, pero la comitiva que escoltaba al heredero Bolton se retrasó debido a una tormenta inesperada en el mar. Salió de sus pensamientos al sentir que algo se movía a su alrededor. Miró a su alrededor buscando la causa, pero no vio nada. De repente, una parte del árbol corazón se movió y una figura se desprendió de su corteza como si siempre hubiera estado allí. La figura era del tamaño de un niño y del mismo color que la corteza del árbol. Se frotó los ojos. La corteza del árbol corazón era blanca, mientras que la figura desconocida tenía la piel morena. Tenía 3 dedos en cada mano y su modestia estaba cubierta de hojas en lugar de telas. Robb Stark, hijo de Eddard Stark de Invernalia. Vengo a solicitar una reunión con el señor de Invernalia. La figura habló. ¿Quién eres?, preguntó tartamudeando. Le tomó un momento darse cuenta de que la figura le hablaba. Soy Leaf, líder de los cantores de la tierra. Los primeros hombres nos llamaban hijos del bosque. Tengo asuntos que tratar con el señor de Invernalia. La figura, que ahora se revelaba como los legendarios hijos del bosque, reiteró su petición.
Roba sintió temblorosamente y corrió hacia el castillo para buscar pan y sal, y también para informar a su padre de su inusual invitado, el tío del rey. Viserys estaba entrenando en el patio. Habían pasado 10 meses y 4 lunas desde que su sobrino fue proclamado rey de Braavos, un título que nadie creía posible. Pero así eran los dragones, pensó Viserys. Tomaban lo que querían. Sus pensamientos volvieron a su sobrino, Aemon Targaryen. Era un ser peculiar. Carecía de la sofisticación propia de un monarca, pero el aire que lo rodeaba resumaba poder. Era seguro de sí mismo, directo y ansioso por resolver los problemas a golpes, pero no tenía ningún respeto por las buenas maneras. Cuando los mercaderes se negaron a aceptar su autoridad y amenazaron con anular sus acuerdos comerciales, Jon simplemente se dirigió al puerto y hundió 4 barcos de uno de los mercaderes más vociferantes con un solo golpe de su espada. Luego los amenazó con destruir toda su operación con sus propias manos si anulaban el acuerdo o intentaban negociar con él de mala fe. A pesar de no tener especial interés en gobernar, habiendo delegado todas las responsabilidades al Señor del Mar, y sin importarle lo que hiciera, comprendía que Braavos dependía del comercio y que dejar que los mercaderes actuaran a su antojo sería perjudicial para la economía. «Soy su rey», dijo simplemente. Su hermana y Bellegra intentaron hacerle comprender que las cosas no funcionaban así y pasaron meses persuadiéndolo para que tomara lecciones sobre cómo gobernar. Aemon, en cambio, quería correr hacia Valiria para descubrir la verdad sobre sus poderes. Al principio, Viserys culpó a su madre de la caída de su familia, llamándolo perro del usurpador. Dany y Zeruiam intentaron contenerlo, pero los años viviendo en la sombra, lejos de su hogar y sin familia aparte de su hermana, le habían pasado factura. Se quejaba sin parar de que debería haber estado en Poniente, de que vivían en la sombra con apenas historias de su hogar. De cuánto extrañaba a su madre y a su padre y de que apenas recordaba sus rostros. Maldijo al tío de Aemon y a toda su estirpe, llamándolos traidores. Pero Aemon lo escuchó pacientemente, mirándolo a los ojos con una mirada peligrosa. Sin embargo, Viserys ignoró eso y el intento de su hermana por calmarlo. Pero cuando llamó puta a Lyanna Stark, Aemon estalló y le dio un puñetazo. Al día siguiente, Dany se despertó acurrucada a su lado. Sus movimientos la despertaron y ella lloró de alivio. Le contó lo que sucedió después de que él perdiera el conocimiento. Aemon le preguntó a Zeruiam qué les había estado contando sobre la rebelión. La conversación que siguió destrozó a Dany. Saltó de la cama para buscar a Aemon y exigirle explicaciones. Lo encontró en el vestíbulo, desayunando con Zeruiam. Le exigió que le contara las mentiras que se habían estado difundiendo y le pidió disculpas a su hermana. Zeruiam no pudo mirarlo a los ojos, pero Viserys tenía toda la atención puesta en Aemon. Simplemente terminó de comer y le pidió a Viserys que lo acompañara afuera, al patio de entrenamiento. Lo que siguió fue una paliza. Si bien el muchacho era un campeone, ni siquiera le concedió a Viserys la dignidad de desenvainar su espada de entrenamiento, mientras que Viserys blandía una espada de hierro. Cuando Viserys cayó al suelo completamente exhausto, se sentó a su lado. Tu padre quemó a mi tío y a mi abuelo por crímenes imaginarios. Todo Poniente creía que mi padre había secuestrado y violado a mi madre, y encima tu padre tuvo la audacia de exigir la cabeza de mi tío. Hasta un plebeyo diría que no hay que patear demasiado a un perro, no vaya a hacer que te muerda. Tu padre era un loco al que le gustaba quemar gente viva. Aemon no esperó respuesta y desapareció. Le había exigido explicaciones a Zeruiam sobre por qué no había impedido que Aemon siguiera diciendo mentiras. Zeruiam parecía avergonzado. Se levantó de su silla y se arrodilló ante él. Se disculpó por no haber dicho la verdad, pero solo porque quería que los recuerdos que él y su hermana tenían de sus padres no se vieran empañados por la locura de su padre. Durante días no salió de su habitación. En el fondo, intuía que algo de verdad había en ello, pero sus mejores recuerdos de la infancia eran de su madre. La madre perfecta que intentaba mantenerlo alejado de su padre. Pero su padre siempre le enseñó que él era un dragón, y que era deber del reino inclinarse ante el dragón o ser quemado por él. Solo los llantos de su hermana fuera de su puerta lo sacaron de su ensimismamiento. Recordó la promesa que le había hecho a su madre moribunda.
Era el hermano mayor y su deber era proteger a Dany. La condición de Zeruijem empeoró. Perdió casi toda la fuerza para moverse, pero se sentía feliz. Dijo que sabía que no le quedaba mucho tiempo en este mundo y que se alegraba de que hubieran encontrado una familia y protección. Pero Daenerys y Viserys no estaban preparados para separarse de él. Era su figura paterna. Era quien los consolaba cuando estaban tristes o asustados, el único pilar en sus vidas turbulentas. Le había preguntado a Viserys si realmente quería ser rey. Dado que Viserys fue coronado rey por su madre y Rhaegar fue excluido de la sucesión por su padre, entonces la corona le pertenecía legítimamente a él. Pero dado que Aemon era el príncipe oculto y había sido proclamado por los dioses como el rey legítimo, sin duda tenía el poder para respaldar su pretensión, y no había nada que pudiera detenerlo si decidía reclamarla. Viserys quería negarle la corona a su sobrino, ya que su madre ya lo había coronado, pero Zeruijem le hizo comprender que no sería tan sencillo. No podían mantener a Aemon como un simple ejecutor del gobierno Targaryen, si eso era lo que Viserys deseaba. Aemon era un individuo testarudo con dificultades para seguir órdenes. Se dejaba llevar por la corriente, socavando la autoridad del gobernante a cada paso. ¿Cómo iba a gobernar Viserys a sus súbditos si su propio sobrino no acataba sus órdenes? Además, podría poner a su familia en su contra. Las palabras de su madre aún resonaban en sus oídos. Un Targaryen solo en el mundo es algo terrible, le había dicho mientras le entregaba a Dany. Él le había prometido que jamás dejaría sola a su hermana. Pero si coronaran a Aemon, entonces Viserys podría actuar como su mano derecha, y si nos guiamos por su método de gobernar poco riguroso que había demostrado en Braavos, entonces Viserys podría ser quien gobernara Poniente en nombre de Aemon. En pocas palabras, ellos necesitaban a Aemon más de lo que Aemon los necesitaba a ellos. Viserys accedió a regañadientes a abdicar. Eran los últimos de su linaje y no deseaba sembrar la semilla para otra batalla. Zeruijem deseaba coronar a Aemon, pero este se negó, alegando que era inútil, ya que no lo necesitaba. Viserys perdió los estribos. Los Targaryen habían forjado los 7 reinos con sangre, fuego y acero, y les pertenecían por derecho de conquista. Si el derecho de conquista es la prueba de vuestro derecho a gobernar, entonces los Baratheon también tienen derecho a gobernar porque conquistaron el trono a través del fuego y el acero. Pero fueron los Targaryen quienes forjaron los 7 reinos. Nos pertenecen. Tú naciste rey. ¿Vas a dejar tu reino en manos del usurpador? ¿Sabes cómo me llaman los dioses cuando me ven? Me llaman el usurpador. Como vencedor, su autoridad me pertenece. La espada que ves, que me dio a conocer por todas las tierras, fue arrebatada de las manos del guerrero. Las ataduras que sujetaban a Aquan fueron usurpadas al dios olvidado del norte. Soy el mayor usurpador que jamás haya existido. Los dioses me atacan porque usurpé el poder divino, y lucho contra ellos por mi voluntad de vivir. Así que ignorarán el hecho de que nuestra familia fue desalojada de su hogar. No alzaré mi espada a menos que tenga una razón para hacerlo. Los Targaryen lucharon y perdieron. Desde entonces no había vuelto a tocar el tema. Zeruijem le explicó que Aemon aún no había aceptado del todo su herencia Targaryen. Había sido criado por Eddard Stark, y aunque Aemon se negaba a reconocer que Stark hubiera influido en su decisión, no obstante, era cierto. Para él, los Targaryen habían quemado a su abuelo y a su tío. Tanto resentimiento no desaparece de la noche a la mañana. Una vez que acepte su verdadera herencia, alzará su espada para recuperar lo que les pertenecía. Tenía profundos lazos con los Stark, y a pesar de tener sangre Targaryen, no existía ningún vínculo familiar. Aemon no tenía motivos para ir más allá de protegerlos. Aspirar a la corona significaba que Aemon tendría que enfrentarse a los Stark en el campo de batalla, ya que Eddard Stark había jurado lealtad al usurpador, y el señor Stark no era de los que se tomaban sus juramentos a la ligera. Zeruijem le aseguró que, tarde o temprano, el usurpador se enfrentaría a los Targaryen. El señor Lannister no permitiría que los aspirantes al trono de su nieto sobrevivieran, y Aemon no tendría más remedio que luchar. Mientras tanto, la tarea de él y de Daenerys era forjar un vínculo profundo con Aemon. Por otro lado, Zeruijem había comenzado a sentar las bases para obtener apoyo en el futuro. Era como si una llama se hubiera encendido en su interior.
Aemon había revelado que toda la rebelión se basaba en una mentira y en las maquinaciones de Petyr Baelish. Tras algunas conversaciones, Bellegre y Zeruigen pidieron permiso a Aemon para ocuparse del asunto. Él desconocía los detalles, pero 2 lunas después, la carta de Lyanna Stark estaba en sus manos. El acontecimiento más importante fue la llegada de Aurane Vathers. Era el bastardo de Driftmark y mantenía contacto con su padre. Este se mostraba reacio a sincerarse con él, e incluso Zeruigen lo miraba con recelo, pero Vathers logró ganarse su confianza. Les aseguró que su padre había comenzado a contactar en secreto con los señores del Mar Angosto, aquellos leales a Targaryen, y que también había sondeado a los indecisos. Declaró que contarían con el apoyo de los señores del Mar Angosto para cuando los Targaryen decidieran recuperar el trono. Pero todo llega a su fin, y Zeruigen exhaló su último aliento en la quinta luna del año 296 después de Cristo, rodeado de los últimos Targaryen vivos, a 2 de los cuales quería como a sus propios hijos. Así, su última decisión pesaba mucho en el corazón de Zeruigen, pero el día de su muerte, sin que nadie lo supiera, se envió una misiva a Poniente en secreto, cuyo destino solo conocía el jinete. Zeruigen esperaba que su reina lo perdonara si se encontraban en el más allá. El señor Lobo, Eddard Stark, jamás imaginó que tendría que enfrentarse a semejante problema. Su hijo lo había encontrado con un plato de pan y sal, instándolo a seguirlo al bosque de los dioses. Se negó a abrir la boca y simplemente le pidió que lo acompañara. Por mucho que quisiera reprenderlo por faltar a sus lecciones, la urgencia en su voz lo obligó a seguir a su hijo. Nada lo había preparado para la revelación de una criatura que coincidía con la descripción y que afirmaba ser hija de una arboleda en el bosque de los dioses de Invernalia. Se preguntó brevemente si su padre lo había preparado para algo así. Se preguntó si serían las mismas criaturas que daban rostro a los árboles arcianos. Se alegró de haber apostado guardias a la entrada de Godsuod. Los señores del norte habían decidido esperar al grupo que escoltaba al heredero de Bolton, y no quería que nadie entrara en Godsuod antes de poder averiguar la verdad. Le ofreció a la extraña criatura la posibilidad de hospedarse en sus casas. «Saludos, señor de los Stark», dijo la criatura tras aceptar la invitación. «Me llamo Leaf. Soy la líder de la última tribu de cantores de la tierra. Los primeros hombres nos llamaban hijos del bosque y la voz de los antiguos dioses». Aunque era difícil determinar su género, la voz tenía un matiz femenino. «Saludos, hoja de la tribu de los cantores de la tierra. No se ha visto a tu especie en 1000 años, tanto que se te considera poco más que un mito, incluso en el norte». Habló, pero la pregunta era clara. «¿Por qué te revelas ahora?» Y nos habríamos quedado ocultos hasta la larga noche, pero el curso de los acontecimientos ha cambiado. Los sucesos recientes nos han obligado a salir de nuestro escondite, señor de los Stark. Ella respondió sin decir nada. Eddard sintió ganas de suspirar, pero reprimió el impulso. Los hijos del bosque formaban parte del norte. Todas las historias, todas las leyendas los mencionaban, como si fueran la voz de dioses antiguos. Eran los habitantes originales de estas tierras antes de la llegada de los primeros hombres. Cuenta la leyenda que lucharon por la tierra, provocando años de derramamiento de sangre antes de unirse contra el enemigo común, el Rey de la Noche. Ese pensamiento le provocó un escalofrío repentino. Ante sus ojos se encontraba una niña del bosque. ¿Qué más era cierto que había sido descartado como meros mitos e historias? Robb se removía inquieto a su lado, sin duda con muchas preguntas. Pero decidió preguntarle el motivo de su visita. Si demostraba estar al tanto de los acontecimientos actuales, tal vez debería invitarla a hablar del tema con más detalle. Con los recientes sucesos relacionados con Jon, sería mejor contar con información precisa para poder actuar. Debe haber una razón por la que me buscaste a pesar de no estar dispuesto a revelar tu existencia. Según tus propias palabras, has corrido un gran riesgo, continuó. Respóndeme con sinceridad, señor Stark. ¿Asaltaste la biblioteca secreta de Fuerte Terror? Eddard asintió. Debo pedirte que me entregues todos los libros que mencionan a su dios. Los ojos de Eddard se abrieron de par en par ante tal petición. Esos libros son parte de la historia del norte. Son la historia de nuestro pueblo, de nuestros antepasados. ¿Y me pides que te entregue nuestra historia?
¿Puedo preguntar el motivo de tal petición?, preguntó. Leaf lo miró con reproche antes de responder. El dios que adoraban los Bolton fue desterrado del panteón tras enloquecer durante la larga noche. Se nos encomendó la tarea de borrar cualquier mención de él del mundo mortal. Pero el antiguo Rey Rojo encontró una referencia y comenzó a venerarlo. El dios loco se vinculó al linaje Bolton y sobrevivió gracias a su culto. Jon Snow derrotó al dios loco y usurpó su autoridad, pero necesitará comprender el origen y el mito del dios loco para poder ejercerla plenamente. Cada palabra resonaba con miedo en su alma. Había descartado todas las afirmaciones de Jon como meras fantasías y locura Targaryen. Solo después de los informes sobre Fuerte Terror y su lucha contra un toro gigante que todos decían que era el dios Aquan, comenzó a considerar tímidamente la idea de que seres superiores descendieran al mundo mortal. Pero la reaparición de los hijos del bosque y sus exigencias dejaron claro que el mundo se enfrentaba a algo para lo que nadie estaba preparado. ¿Pero por qué ahora? No habíamos oído historias de dioses atacando el mundo de los hombres, pero ahora hay tres. ¿Qué ha provocado que estos seres desciendan y causen estragos?, preguntó. Quería comprender la razón y la relación de Jon con todo esto. Los mundos, tanto el espiritual como el material, están al borde del caos. El enemigo de la vida ha despertado de su letargo, y los dioses están más al tanto que nunca de lo que sucede en el reino. Pero fue tu esposa quien ayudó a encender la llama, señor Stark, respondió el cantante tras un momento de reflexión. Ten cuidado con lo que le dices a mi esposa, advirtió. ¿Sabías que los antiguos señores Stark resistieron la oleada de guerra santa que puso fin al reinado del antiguo dios desde el sur del cuello? La fe lo intentó una y otra vez, pero fracasó ante el poderío de la devoción del norte. La miró fijamente. No te atrevas a darme lecciones, hoja de los cantores de la tierra. Conozco bien mi historia. Lo dijo con tono severo, pero Hoja continuó, ignorando su advertencia. Pero luego construiste un septo para tu esposa en el corazón del norte, la sede del poder. Y no solo eso, sino que permitiste que tus hijos fueran instruidos en las costumbres de los 7 por insistencia de tu esposa. El septón y la septa que vinieron aquí para cuidar del septo están intentando poco a poco convertir a la gente común a su religión. La misma religión que exigió la destrucción de los arcianos y declaró a nuestros dioses como paganos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tus descendientes conviertan al linaje Stark a los 7 y anulen nuestro pacto con los primeros hombres? Los Stark han seguido a los antiguos dioses y seguirán haciéndolo, declaró con firmeza, disgustado por la acusación. La semilla ya está plantada, señor Stark. Tu hija mayor y tu heredero suplente muestran inclinación hacia la fe extranjera en lugar de los dioses de sus ancestros. A menos que se arranque de raíz, crecerá como un árbol. Leaf no retrocedió. Fue un duelo de miradas, pues nadie quería ceder. Dijiste que el mundo está al borde del caos, mi señora. ¿Qué quisiste decir con eso?, interrumpió Robb, pero Eddard lo agradeció. Aunque le costaba admitirlo, se había dejado llevar por la ira. Que el hijo del bosque cuestionara a su esposa y la educación de los niños le había dejado un mal sabor de boca. Leaf le dirigió una mirada impasible antes de continuar. Tu esposa ofreció un trato al dios de su fe. Les dio a los 7 suficiente margen de maniobra para entrar en el mundo mortal. Aprovecharon la oportunidad, sabiendo que su intromisión causaría un daño irreparable al delicado equilibrio, quebrantando deliberadamente la ley sagrada. Así pues, cuando los 7 descendieron al mundo mortal, enviaron una onda a través del plano superior de existencia, provocando que otros dioses hicieran lo mismo, ya que estaban deseosos de hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué los llevó a descender cuando no lo habían hecho antes? ¿Está relacionado con el precipicio del caos que mencionaste anteriormente?, preguntó Eddard. La larga noche, señor Stark, el crepúsculo del mundo se acerca. Eddard sintió que la sangre se le helaba y las piernas se le flaqueaban, pero se contuvo con pura fuerza de voluntad. Pudo ver que Robb estaba igualmente afectado. ¿Qué?, preguntó en un susurro. Estáis viviendo el verano más largo de vuestra historia. Pero en cuanto termine, comenzará la era del invierno. La larga noche formaba parte de su historia, rozando el mito.
Muchos, incluso entre los norteños, dudaban de la existencia de tal acontecimiento o incluso de las criaturas sobre las que advertía, pero, no obstante, era la historia de su tierra, y a todos, ya fueran nobles o plebeyos, se les enseñaba sobre ella. Recordaba sus lecciones de que el muro se construyó para proteger el reino de los hombres del Rey de la Noche y su ejército de muertos vivientes, aunque en los últimos años también servía de protección contra las invasiones de los salvajes. Recientemente, la Guardia de la Noche ni siquiera podía dotar de personal a todos los castillos del muro. El reclutamiento estaba en su punto más bajo, y siempre les faltaban recursos. El muro no estaba preparado. Es más, el reino no estaba preparado. Entre el ataque de los dioses al mundo mortal y la inminente larga noche, no sabía qué se podía hacer. Una parte de él quería negarlo, pero otra parte buscaba una explicación más lógica. ¿Pero cómo es posible? Las historias dicen que el último héroe mató al Rey de la Noche con su espada y puso fin a la larga noche. No, señor Stark. Las palabras se perdieron en la historia. El último héroe no mató al Rey de la Noche. Luchó contra el Gran Otro y lo selló para dar tiempo a la humanidad. El destino del último héroe era proteger el mundo de los hombres, pero no acabar con la amenaza. Previó las consecuencias y sabía que aquel cuyo destino era acabar con la amenaza aún no había nacido. Fue por esta razón que le pidió a Brandon Stark que construyera el muro. Pregúntate, si el enemigo fue realmente derrotado, ¿qué necesidad había del muro? ¿Crees que tu antepasado erigió semejante estructura que se extiende por kilómetros y alcanza el cielo únicamente para proteger el norte de la invasión de los salvajes? Comentó. ¿Y el Rey de la Noche? Preguntó. Fue el 13º comandante de la Guardia de la Noche y un general del Gran Otro. Necesitaba contactar con la Guardia de la Noche para consultar sus registros. Su mente se centró en la otra parte de la explicación de Cantante de la Tierra. La persona destinada a acabar con la amenaza. ¿Quién es esta persona? ¿Quién está destinado a acabar con este mal? Preguntó con ansiedad. Es hijo de un dragón y un lobo. Aquellas palabras le helaron la sangre. Nacido en la arena, criado en la nieve. Nada de canción de hielo y fuego, nada de Aemon Targaryen. No, dijo, expresando su pensamiento. Leaf lo miró confundida. No. No, esto no puede ser. Tiene que haber otra cosa, protestó él. Leaf simplemente negó con la cabeza. Me temo que no, señor Stark. La canción de hielo y fuego es la salvación profetizada. Unirá a las tribus de los hombres y liderará la lucha contra el frío eterno. La canción fue cantada hace eones, y el mundo ha esperado este preciso momento. Los hombres de Poniente jamás lo apoyarán, y jamás volverán a doblegarse ante los dragones. Lo que pides es imposible. La dinastía Targaryen fue depuesta, y los hombres de Poniente apoyan a Robert Baratheon, quien no permitirá que ningún Targaryen viva. Además, el muro se erigió para proteger el reino de los hombres del Rey de la Noche, y ha permanecido en pie durante 8000 años, dijo con vehemencia. Robb lo miró con preocupación, pero él ignoró su expresión. El muro ha cumplido su cometido. Una y otra vez protegió las tierras del sur de los siervos del Gran Otro, pero no estaba destinado a ser más que un escudo. La Guardia de la Noche ha hecho un trabajo admirable defendiendo el reino, pero no sobreviviría al encuentro con la verdadera amenaza. El Rey de la Noche es un maestro estratega y encontrará la manera de invadir, incluso si de alguna forma se esfuerzan por reforzar la Guardia de la Noche. Lo que me pides no es tarea fácil. Si intento convencer a mis compañeros señores de que vuelvan a coronar a Targaryen, se rebelarán. Hay demasiada animosidad. Quizás desconozcas los sucesos del pasado que llevaron a la caída de los Targaryen, pero la vida que dejaron nos sanará pronto. Sabemos más que tú, Eddard Stark. No nos importa quién se siente en tu trono, ni interferiremos en tu política, como acordamos en nuestro pacto. Tampoco te pedimos que corones a Aemon Targaryen. Preguntaste qué se podía hacer, y te dije lo que estaba predicho. Creas o no en la profecía, actúes o no, nada cambiará el futuro. Puedes unir los 7 reinos contra el Rey de la Noche y reunir el ejército más grande jamás visto desde la formación de los 7 reinos. Con la preparación adecuada, un buen liderazgo y un poco de suerte, incluso podrías derrotar al Rey de la Noche. Pero él no es el verdadero enemigo, ¿verdad? Más bien uno de sus generales, su heraldo.
Todas tus acciones, todos tus actos, no harán más que retrasar la confrontación final. Aemon Targaryen luchará contra el Gran Otro, y el resultado de esa batalla decidirá si el sol volverá a salir o si reinará la oscuridad. Lo afirmó como una verdad irrefutable. Cuando Eddard guardó silencio, ella continuó. ¿Qué crees que pasará cuando el ejército de los muertos cruce el muro? Montarás una defensa, pero los muertos no se cansan ni comen. Son implacables. ¿Cómo matarás a los que ya están muertos? Cada soldado caído de tu ejército se unirá al ejército de los no muertos. La moral estará por los suelos. No habrá negociación ni alto el fuego. Tus cosechas se marchitarán y los ríos se congelarán. Las madres asfixiarán a sus hijos para escapar del destino inevitable. Los hermanos matarán a sus hermanos por el último bocado. Muchos recurrirán al canibalismo. Solo la canción del hielo y el fuego se interpone entre ese destino y el mundo de los hombres. Leaf pintaba un panorama sombrío, similar al de los oscuros días de la última larga noche. El reino ya había sufrido bastante. ¿Acaso iba a asumir a los 7 reinos en otra guerra de sucesión? Quería hacer preguntas, pero temía exponer a Robb al conocimiento que tanto se esforzaba por ocultar. Robb, ve a buscar a Olandred y pídele que me espere en mi coche. Estaré allí en breve, ordenó. Pero padre, ahora, Robb. No alzó la voz, pero la orden en su voz era firme. Su hijo no quería irse, pero cedió ante su mirada y abandonó el bosque de los dioses. ¿Puedes decirme si se ha ido? Le preguntó a Leaf, a lo que ella asintió con la cabeza después de un rato. Suspiró y continuó. ¿Por qué estás tan seguro de que Aemon Targaryen tiene el poder de acabar con el Rey de la Noche? Ya ha demostrado su valía. ¿Acaso no fue él quien mató al guerrero, usurpó su espada de la victoria y se atribuyó el título de campeone? Ha matado a 3 dioses hasta ahora y usurpado su autoridad. Créeme, Lord Stark, él es el único capaz de enfrentarse a los dioses herejes y a la oscuridad que se avecina. Ahí estaba de nuevo, ese título. Jon mencionó que lo habían coronado con ese título. Hablaste de que Jon reclamaba el título de campeone. Debo preguntar qué implica eso, preguntó, queriendo hacerse una idea clara. Lamentaba no haber hablado nunca con Jon, pero en aquel momento sospechaba que había contraído la locura Targaryen. Leaf parecía estar preparándose para algo, y Eddard solo podía esperar la respuesta. Finalmente, abrió la boca. Escucha bien, Eddard Stark, y tómalo como una advertencia si es necesario. Un campeone, un asesino de dioses, es el gobernante supremo. Puesto que ha matado a un ser celestial, puede, por lo tanto, invocar el poder sagrado y divino que ostentan los dioses. Un campeone, un asesino de dioses, es un señor. Dado que el poder de matar a una deidad está en sus manos, se cierne sobre todos los mortales en la tierra. Un campeone, un matadioses, es un demonio. De entre todos los mortales que habitan el mundo, ninguno puede igualar su poder. Sus palabras lo conmocionaron. Jamás habría imaginado que algo así pudiera existir. Sin embargo, le suscitaron muchas preguntas. En pocas palabras, Aemon Targaryen posee el poder de los dioses, y su fuerza aumentará a medida que derrote a más dioses. Solo los dioses y sus compañeros campeone pueden atreverse a desafiarlo. Las armas mortales se romperían contra él, y los venenos resultarían ineficaces. Los mortales no pueden hacer más que inclinar la cabeza en señal de respeto y esperar que la ira de Campeone no recaiga sobre ellos. Desafiar a Campeone es buscar la muerte. En el caos que se avecina, con los dioses descendiendo al mundo de los hombres y la inminente larga noche, ¿acaso hay alguien mejor en quien depositar tu fe? Continuó. Eddard le temía. Si Jon decidía reclamar lo que le correspondía por derecho de nacimiento, no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Si la antigua amenaza no se cerniera sobre ellos, tal vez habría intentado convencer a Jon de que se quedara en esos. Pero su regreso era inevitable, incluso necesario. Y se encontraba atrapado entre su juramento y su deber. Podía intentar hablar con Robert, pero era poco probable que éste le escuchara. Precisamente por eso había ocultado a Jon como su bastardo, sabiendo que era imposible razonar con Robert. Ni siquiera podía imaginar cómo prepararía Poniente para la llegada de Jon.
Necesitaba apoyo, y para ello necesitaría pruebas tangibles que justificaran su respaldo a los Targaryen. Hoja de los cantores de la tierra, debo pedirte ayuda. El norte es mi hogar, y debo cumplir con mi deber de preparar a mi gente para la amenaza que se avecina. Los señores de Poniente, e incluso el norte, han olvidado el verdadero propósito del muro. Si quiero convencerlos de la oscuridad que se avecina y prepararlos para ella, entonces debo pedirte tu apoyo. Puede que sean mis vasallos, pero simplemente desestimarían mi preocupación y me brindarían un apoyo simbólico. Te invito a unirte a mí para discutir estos asuntos con mis señores y así poder convencerlos del peligro, suplicó. El cantor de la tierra lo miró con una expresión indescifrable. Nos pides demasiado, señor Stark. El anonimato es nuestra seguridad. Nos persiguieron hasta reducirnos a nuestra última tribu. Incluso ahora, después de siglos, nuestra población no se ha recuperado ni una fracción de lo que fue. Pero aunque me atreviera a rebelarme, vuestros señores seguirían dudando de mis palabras. Nuestros pueblos no han interactuado en generaciones, y nos hemos distanciado mucho. Incluso ahora, dudas de mis palabras, buscando una explicación que se ajuste a tu punto de vista. Eddard negó con la cabeza. Los hijos del bosque forman parte de la cultura del norte. Todos buscan respuestas desde el incidente de Fuerte Terror y ahora Braavos. Mi vasallo, Wyman Manderly, me aconsejó que conectara a Jon con la cultura del norte. Con tu ayuda, puedo convencer a los señores para que lo apoyen en la próxima batalla. En cuanto a tu seguridad, tienes mi palabra como señor del norte y Stark de que nadie se atreverá a hacerte daño a ti ni a los tuyos. Los señores del norte han mantenido su fe a lo largo de los siglos, y el resurgimiento de los hijos del bosque reforzará esa fe. En estos tiempos turbulentos, propongo que reafirmemos el pacto que nuestros antepasados acordaron. Con tu apoyo, obtendría el consentimiento de mis vasallos para enviar una patrulla de reconocimiento más allá del muro en busca de pruebas tangibles, como mínimo. Propuso, intentando que ella comprendiera su punto de vista y pidiéndole ayuda. Leaf parecía estar meditando. El pacto entre los primeros hombres y los hijos del bosque era un vínculo sagrado. Esperaba que la posibilidad de reafirmar el pacto pudiera convencerlos. Agradezco enormemente tu propuesta de reafirmar el pacto, señor Stark, pero no puedo tomar una decisión así a la ligera. Tu palabra como Stark puede ser suficiente, pero soy el líder de mi pueblo y debo atenerme a mis costumbres. Discutiré el asunto con mis pares y regresaré dentro de 3 días con una decisión. Ten en cuenta que puede que no sea sencillo. Para reafirmar y fortalecer nuestro pacto, se te pedirá un favor. Mientras tanto, te pido que reúnas todos los libros que has tomado de Fuerte Terror. Eddard aceptó la decisión, pero mientras tanto, comenzará sus propios preparativos. Necesitará ganarse la confianza de algunos señores en quienes pudiera confiar. Vio al cantor de la tierra desaparecer en una grieta del árbol corazón. Comprobó, pero no encontró más que un pequeño agujero sin otro lugar a donde ir. Parecía que los hijos del bosque tenían medios mágicos para viajar. Sacudió la cabeza y se dirigió a su sala de estar. Necesitaba reunir los libros y hablar con Oberyn. Si había alguien cercano al mito de los niños del bosque, eran los Red. Además de ser un amigo íntimo que conocía la verdad, corrían rumores de que los niños del bosque estaban entre sus ancestros. No sabía cuánto de eso era cierto, pero tenía la sensación de que Oberyn podría saber más. Los hijos del bosque claramente querían los libros. Tal vez él podría usarlos para obtener más información. Aunque, en última instancia, todo era para beneficio de Jon. Él era el guardián del norte, y en ese momento necesitaba toda la información posible. Su línea de pensamiento lo llevó de nuevo a Jon y a su papel. Según Leaf, su destino era acabar con la amenaza y con la segunda larga noche. Pero eso no lo tranquilizaba. ¿Seguiría el norte en pie cuando Jon decidiera intervenir? No, era una insensatez pensar así. Jon amaba a Robb y le había prometido ayudarlo si alguna vez lo necesitaba. Aún quedaba la política por resolver. Necesitaba una forma de contener las consecuencias cuando la verdad saliera a la luz. Últimamente era como intentar retener agua en las manos. Cuanto más intentaba sujetarla, más se le escapaba.
El primer paso sería revelar la verdad sobre la rebelión en sus propios términos, al menos a sus vasallos. Después, tendría que lidiar con los leales, que querrían usar a Jon e incitar otra guerra. La opción preferible y más pacífica, sería que Jon se casara con la princesa Myrcella, para unir los linajes y acabar con la animosidad, tal como se hizo para poner fin a la enemistad entre los verdes y los negros durante la danza de los dragones. Pero Robert jamás estaría de acuerdo. Necesitaba reunirse con Jon Arryn. Por suerte, ya lo había invitado a supervisar el proceso. La casa Redford había dejado claro que lucharían contra la sentencia de Domeric, y la presencia de su señor feudal podría apaciguar sus ánimos. Necesitaba convencer a su padre adoptivo del peligro inminente y de la necesidad que tenía de su sobrino. Jon Arryn era un hombre sensato y sabía lo importante que era resolver la disputa en los tribunales en lugar de dejar que se resolviera en el campo de batalla. Su decisión de llevar personalmente los cuerpos de la princesa Elia y sus hijos a Lanza del Sol demostraba su compromiso con la paz. Pero ¿qué haría si Jon quisiera reclamar su derecho de nacimiento? ¿Y si Jon quisiera vengarse por su hermanastro y su hermanastra? Sacudió la cabeza. Se estaba adelantando. Menos mal que ya había invitado a Jon a supervisar el juicio. Llegaría en la siguiente luna. Eso le daba algo de tiempo. Primero tendría que reunir las pruebas. El cantor de la tierra tenía razón en su evaluación. Aunque no lo demostrara, desconfiaba de sus palabras. Pero a menos que se demostrara lo contrario, se prepararía para la larga noche. La víbora. Oberyn disfrutaba de su libertad. Soplaba un buen viento, el capitán de su barco era un viejo conocido suyo y no era nada tímido en la cama, y el vino abundaba, pero lo más importante de todo era que tenía una compañía interesante. La mujer, Saiten Taisei, era un libro abierto y un enigma envuelto en una sola coraza. Nunca rehuía la verdad y daba respuestas directas. Pero en lugar de satisfacer su curiosidad, sus respuestas suscitaban aún más preguntas. Antes se consideraba un hombre erudito, tras haber estudiado en la Ciudadela, pero se sintió humillado al descubrir que aún quedaba mucho por aprender. Por primera vez, se interesó por alguien. No para acostarse con esa persona, sino para aprender de ella. ¿Qué es lo que debemos buscar? Estaban amarrados cerca de la tierra del largo verano. Él quería viajar a Norvos para recoger a sus hijas y a su amante antes de dirigirse a Braavos. Pero Saiten insistió en que había algo que debía recoger para Jon Snow. Algo que necesitará desesperadamente. Una llave, muchacho. La buscaré porque no la reconocerás. No es una llave en el sentido convencional. ¿Para qué lo necesitaría Snow? Preguntó de nuevo, mitad por curiosidad y mitad por aburrimiento. Quedará atrapado en un futuro próximo, y esta llave será necesaria si queremos que regrese. Ah, sí, la importancia de Jon Snow. Era el salvador profetizado, el héroe que pondría fin a la segunda larga noche. Al principio, resopló al oírlo, pero al parecer la historia de la larga noche no era una simple leyenda. Era la historia de su mundo. No sabía qué hacer. Correr hacia su hermano, correr hacia el muro o reunir a su compañía de mercenarios y dirigirse al muro. Saiten lo tranquilizó. Según ella, tenían tiempo de sobra para prepararse, pero la figura más importante para la batalla era Jon Snow, y debían guiarlo. ¿Cómo es posible que sepas tanto sobre lo que va a suceder y no sepas nada del niño? Había esperado que ella tuviera información sobre la madre de Snow, pero se sintió decepcionado. En lugar de responder verbalmente, sacó un libro delgado de su manga. Aún le asombraba la cantidad de cosas que guardaba allí, e incluso bromeó preguntándole si tenía un portal mágico en su interior. Se sintió algo decepcionado al saber que, en lugar de magia, había una bolsita cosida dentro. Tomó el libro y abrió la primera página. ¿Quién es Desmond? La perla marrón. Bellegre sintió ganas de restregarse la cara contra la profunda estupidez que impregnaba la sala. Quienes se ganaban la vida con ingenio y sabían reconocer las oportunidades, habían decidido cerrar la cabeza. La clase dirigente había guardado silencio durante más de un año, pero como si hubieran olvidado la aterradora demostración de poder de Aemon Targaryen, un grupo de personas afines se alzó con el deseo de derrocarlo. La disputa se prolongó durante más de un mes, y el Señor del Mar, harto de la situación, la invitó a hablar. Esto va en contra de todo lo que defendemos.
Tengo contactos en la comunidad Asai. Si los métodos tradicionales no funcionan, quizás el lado místico se encargue del problema. El Señor del Mar no tenía derecho a jugarse el futuro de Braavos. ¿Por qué deberíamos estar obligados a acatarlo? Durante la última hora, la sala de reuniones del Banco de Hierro se había sumido en una acalorada discusión. Ya no lo soportaba más. Hizo una señal al Señor del Mar, quien levantó la mano para que se calmara la sala. Se puso de pie y se aclaró la garganta para llamar la atención. Era una sesión a puerta cerrada y una de las pocas veces que alzaba la voz. Señores, su voz resonó en la cámara. Si alguien pudiera explicarme, en términos más sencillos, qué es lo que los ha enfurecido. Levantó la mano al ver a uno de los mercaderes. Birmar, pensó, poniéndose de pie indignado. Sí, nos inclinamos ante Jon Snow. Proclamamos rey a ese bastardo de Poniente. Pero, ¿alguien podría señalar qué ha hecho Jon Snow hasta ahora para acabar con nuestra forma de vida, como usted dice? Snow usa su título de rey tanto como usted parece haber usado su ingenio en la última hora. Aparte de pedirnos recursos para vigilar a sus hermanastros y solicitar algunas representaciones teatrales, que ha exigido, todavía no ha exigido las riendas de nuestra ciudad, ni abrir las bóvedas del Banco de Hierro, ni ha exigido detalles de nuestros acuerdos comerciales. Incluso rechazó la mansión del Señor del Mar cuando se la ofrecieron y pidió una mansión sencilla, muy por debajo de su posición. A pesar de haber sido nombrado rey, Jon Snow aún no ha hecho exigencias acordes a su posición. Es más, parece demasiado complaciente con nuestras peticiones. No ha cambiado el liderazgo de esta ciudad y ha dejado el gobierno en manos capaces, las del Señor del Mar y el Banco de Hierro, como estaba antes de su conquista. Pero la jerarquía actual es todo aquello a lo que nos oponemos. Elegimos a nuestros líderes, no dejamos que su linaje dicte su lugar en nuestro órgano de gobierno. Puede que no interfiera en nuestra forma de administrar la ciudad, pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué hay de sus hijos? Protestó Sinamar, uno de los guardianes de las llaves. Mi señor, perdóneme si me equivoco, pero usted es descendiente de uno de los guardianes originales de la llave, ¿no es así? El significado de sus palabras no pasó desapercibido para nadie. El mundo está cambiando, continuó. Dioses que han estado dormidos durante siglos están despertando, y si los encuentros hasta ahora han demostrado algo, es que no somos más que hormigas para ellos. No podemos hacer nada contra ellos, pero nuestro nuevo rey sí. Tenemos al mayor protector que llama a nuestra ciudad su hogar, y haría todo lo que estuviera en su mano para proteger lo que le pertenece. El dios incluso propuso que nuestro rey se hiciera a un lado en lugar de ayudarlo a recuperar lo que era suyo, a lo que él se negó. Pocas personas en la audiencia se movieron en sus asientos. El significado de la verdadera identidad de Jon Snow no pasó desapercibido para ellos. Tal protección no puede venir sin condiciones. Sus palabras resonaron en la cámara, y pudo ver la sonrisa de agradecimiento de Ferrego dirigida a ella. Decidió dar por concluido su argumento. Hasta ahora, el nuevo rey se ha mostrado humilde y conciliador, permitiéndonos gobernarnos a nuestra manera en lugar de imponernos exigencias irrazonables. No lo provoquen si saben lo que nos conviene. Créanme cuando les digo esto, ese camino solo nos lleva a la destrucción. No habrá negociación, ni condiciones, solo aniquilación. El mundo está cambiando, nosotros también deberíamos hacerlo. Aunque su argumento convenció a la mayoría de los escépticos, se dio cuenta de que Birmar y los de su calaña no estaban satisfechos. Sabía la razón. Compitió con Ferrego por el puesto de Señor del Mar. Formó una coalición con otros comerciantes que se oponían a Jon Snow. Birmar pensó que, si lograba reunir suficiente influencia, podría hacerse con el título de Señor del Mar. Sin embargo, la mayoría de sus planes se desmoronaron cuando Jon hundió uno de sus barcos, que estaba anclado en la bahía. Aunque no sabía si se trataba de suerte o de una intervención divina, Jon logró hundir el único barco que contenía los libros de contabilidad de casi todo el comercio de Birmar. Desafortunadamente para él, no existían otras copias de esos libros que no estuvieran a bordo. Sin ellos, la mayor parte del imperio comercial de Birmar quedó a la deriva y fuera de su control.
Había logrado ocultar la noticia porque toda su red pendía de un hilo, y ella no tenía intención de desestabilizar el barco hasta que le conviniera. Le llevaría años recuperarse de esa pérdida y restablecer sus contactos. Señora Bellegre, aún queda por resolver la cuestión de la influencia. Jon Snow tiene el poder absoluto, pero nos conviene tener un contrapeso para mantener el equilibrio. No es política del Banco de Hierro invertir en algo sobre lo que no tenemos influencia. Es un muchacho joven y podría convertirse en un tirano más adelante. El mercader Xerath-Xavi quizás tenga razón al sugerir que deberíamos considerar el lado místico de las cosas, sugirió el guardián de la llave, Aenar. Ella negó con la cabeza. Guardián de la llave Aenar, te aconsejo que no cometas semejante locura. A menos que los guardianes de las sombras de Asai hayan estado matando dioses en secreto o tengan algún dios al que hayan atado o con el que estén en contacto, no serán de ninguna ayuda. En el mejor de los casos, podrían hacer reír a Snow o enfurecerlo lo suficiente como para que se vengue, algo que nadie desea. No te equivoques, mi señor. Jon Snow tiene el poder de matar dioses y usurpar su autoridad. Se podría decir que está en el mismo plano de existencia que ellos. Sin embargo, lo que le falta a nuestro rey es la capacidad de limitar su poder. Incluso si el Banco de Hierro pudiera negociar un trato favorable con un dios para que se oponga a Jon Snow, os ruego que lo provoquéis lejos de nuestra amada ciudad. Los mercaderes y guardianes de la llave discutieron durante un rato más, pero su discusión perdió fuerza tras sus palabras. Aún así, la disolución del consejo se prolongó más de lo necesario. Tenía la agenda repleta, aunque la siguiente tarea no era una carga. Había acogido a la joven Daenerys bajo su protección. La niña anhelaba la guía femenina y se había encariñado con ella. Bellegre sentía un gran afecto por ella. Miraba a la pequeña Daenerys, o Dany, como insistía en llamarla, como a una sobrina predilecta o incluso a una hermana pequeña. Dany, a su vez, la veía, se atrevería a decirlo, como una figura materna. Comenzó a enseñarle sobre sus deberes cortesanos y las expectativas que se tenían de ella como princesa. Dany se emocionó al saber que el linaje de Perla Negra provenía de la línea Targaryen y asistió diligentemente a las lecciones. Fue durante estas lecciones que se reveló que Daenerys Targaryen tenía un don para interpretar señales y visiones. Aunque mucho menos poderosa que sus propias habilidades, la visión de Dany carecía de enfoque y se centraba en señales en lugar de personas o eventos. Era similar a cuando el don se manifestó por primera vez en el linaje de la Perla Negra. Además, aprendía con facilidad y le interesaba la literatura valiria, deseosa de conocer la historia de su familia. Empezó a orientarla hacia los aspectos espirituales y los mitos de Valiria, con la esperanza de ampliar su interés a todo lo relacionado con la espiritualidad. Estaba preparando a la joven para que se convirtiera en la consejera espiritual de Aemon. Bellegre desempeñaba ese papel, pero su principal deber era con Braavos. La estaba preparando para ocupar su lugar junto a Aemon. Dany era consciente de sus responsabilidades, pues estudiaba diligentemente los materiales que le proporcionaban. Además, se estaba ganando el afecto de Aemon. De igual modo, su hermano la estaba preparando para ser la reina de Aemon, para mantener pura la línea Targaryen. Algo que la educación norteña de Aemon aborrecía. Ella no se atrevía a impedirlo, pues seguramente pronto se convertiría en un drama. Sin embargo, intervendría si descubría que Viserys estaba presionando a Dany para que hiciera algo con lo que no se sentía cómoda. Aemon miró a Viserys y Daenerys como si intentara no confundirlos con sus propios primos. El primer encuentro con Viserys había ido mucho mejor de lo esperado, pero sentía lástima por la pequeña Dany. Estaba dividida entre el deseo de acercarse al único otro Targaryen, aparte de su hermano, y el miedo al chico criado por el perro del usurpador, como Viserys solía llamar a Eddard Stark. Aemon no ayudó en nada cuando golpeó a Viserys por hablar de más y lo apaleó de nuevo al día siguiente en el campo de entrenamiento. Pero los hermanos Targaryen estaban forjando poco a poco un vínculo con su primo de Poniente. Dany se aferró a ella cuando murió Ceruillen, y asumió la responsabilidad de la niña de todo corazón. También habían ganado un seguidor del Reino del Atardecer. Aurane Batters había jurado lealtad a Aemon. Aunque el muchacho era mayor que Aemon, se ofreció voluntariamente a servirle. El joven admiraba a Aemon.
Siendo él mismo un bastardo, amaba a sus hermanos legítimos y a su padre, el Señor. Tenía una mente aguda y astuta, y sería una tontería creerle sin más. Ella descubrió que la verdadera lealtad del muchacho estaba con su familia, y afortunadamente para ellos, Lord Velaryon aún mantenía sus juramentos a la casa Targaryen. Poco a poco, el chico había encontrado su lugar dentro del círculo íntimo de personas de confianza de Aemon. Tenía la sensación de que Aemon había comenzado a reunir a su corte. Por otro lado, debía mantener su mirada mística sobre los escépticos y los comerciantes indecisos. Era evidente que harían lo que fuera necesario para mantener el statu quo, sin importar las consecuencias. Mi señora. Su jefe de guardia, de Yono, la esperaba en los escalones para ayudarla a subir al carruaje. Ella puso su mano en la de él mientras la ayudaba a subir los escalones. ¿Ha regresado nuestro rey?, preguntó ella. Aemon quería ir a Valiria, pero no tenía ni idea de qué iba a hacer allí. Le costó un tiempo, pero lo convenció de que se preparara. Había tomado la decisión como cabría esperar de un niño. Aunque le faltaba paciencia, ella logró transmitirle su preocupación por su bienestar. En un arrebato de rebeldía infantil, se había dedicado a vagar por las tierras fronterizas de Braavos. No, mi señora. El último mensaje insinuaba que el rey se había desviado de sus rutas habituales y que probablemente no regresaría hasta la próxima luna. Ya lo esperaba. Aurane y Viserys solían acompañarlo en sus viajes, pero esta vez Viserys había declinado. Sin Viserys, Aurane a menudo incitaba a Aemon a emprender aventuras. Esperaba que no se acercara a las otras ciudades libres. Temía el problema político que causaría si, por accidente, destruía una ciudad libre. Sus ojos captaron unas barbas grises que asomaban entre la multitud de guardias que la protegían. El hombre, cuya barba y cabello parecían la melena de un león, intentaba llamar su atención. ¿Quién es ese hombre?, preguntó ella. Afirma ser un septón y un erudito. Quería hablar contigo, pero le pedí que te contactara por los cauces legales. Insistió bastante en reunirse contigo. ¿Averiguaste su nombre? Aquel hombre le intrigaba, pues era raro encontrar a un seguidor de Dios con inclinaciones académicas. Dijo que se llamaba Desmond, señora. Ella asintió levemente, pero no hizo más comentarios. Entró en su carruaje e hizo una señal a de Yono para que avanzara. No le convenía permitir que desconocidos se le acercaran en público. Existía una razón para que hubiera canales adecuados para obtener una audiencia con ella. Desechó por completo al septón convertido en sacerdote. Tenía asuntos más urgentes que atender y una muchacha a la que educar. Continuará. Notas. Está vivo. Ha pasado un tercio del año desde mi última actualización. No tengo excusa. El diálogo entre Lead y Ned Stark me llevó demasiado tiempo. Sabía lo que quería, pero me costaba plasmarlo por escrito. Quería que fluyera con naturalidad, pero mis primeros borradores parecían forzados, así que decidí dejarlo reposar y casi me olvidé del tema. Un amigo tuvo que recordarme que hacía mucho que no tocaba este fanfic. Solo puedo disculparme por ello. Gracias por todos los comentarios, y díganme qué les pareció este capítulo y si revelé la verdad sobre la larga noche demasiado pronto. Nos vemos pronto.